Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Bienvenidos a esta información nueva, relevante, pues parecía que todo estaba olvidado en el tema de la guardería ABC que tanto le han restregado a Margarita Zavala en lo que es la Cámara de Diputados. Cada vez que sube a tribuna, que no articula una palabra, que se confunde, que habla y bueno, de repente se suelta sonriendo sola. Bueno, pues el tema fue abordado por el ministro Saldívar, Arturo Saldívar Lelo de la REA, que señala que hubo toda una presión del gobierno, en ese caso, del gobierno de Felipe Calderón. Estaba muy, no sé, muy suelto el caso de Calderón, de la guardería ABC, donde pues la dueña, una familiar directa de Margarita Zavala. Históricamente Margarita Zavala ha tenido apoyo, respaldo, incluso no solamente en el caso de la guardería ABC, sino que además en la búsqueda de fuerza política, la hicieron llegar a la diputación que tiene hoy. Hildebrando Zavala está metido en el INE y eso nadie lo ha tocado todavía. Pero las declaraciones del ministro Saldívar, pues dijo el presidente de la República, yo le creo, yo le creo al ministro Saldívar, esto tras las declaraciones sobre el caso de la guardería ABC, más aún, dijo, no puede quedar impune. Criticó cómo algunos políticos están más preocupados por el ministro, porque el ministro guardó silencio durante 3 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables. Esto dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina de hoy. Existió una operación de Estado, así lo dijo el ministro Saldívar sobre el caso de la guardería ABC. ¿Por qué tanta preocupación en el caso de la guardería ABC? Mire, este tema puede derivar en que le quiten el fuero a Margarita Zavala para que sea llevada ante la justicia en caso de que haya una investigación, que debe haber investigación. Está en el expediente sobre el caso, bueno, confío en que no se cierre el expediente, dijo el presidente, que se busque que haya justicia. El tema lo ha retomado el gobierno federal y lo presentamos en la fiscalía para que se imparta justicia. Si no hubo una orden, pero sí hubo un encubrimiento, esto obviamente. Ojalá y no se repitan estas cosas, es lo mismo que el caso de Ayotzinapa. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir al fondo y ayer comentaba, no conocía detalles sobre la declaración del ministro Saldívar, hablaba de esa actitud de la autoridad que prevalece cuando haya autoritarismo, de siempre ocultar las cosas o de tratar de ocultarlas. El ministro Saldívar, que ahora ha sido blanco de ataques por el libro que presentó, pues la diputada del PAN acusó al presidente de la Corte de mentir. Calderón impidió que salieran aviones con los niños a un hospital en California. Muchas cosas hay en torno a este caso. Ahí tiene usted a la diputada federal Margarita Zavala de Calderón. Y es que ayer en la noche el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó su libro 10 años de derechos, autobiografía, jurisprudencia en la Escuela Federal de Formación Judicial. En el acto, el ministro aseguró que durante el gobierno de Felipe Calderón existió una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y a altos funcionarios de esa administración por el caso de la guardería ABC. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa, Margarita Zavala, del presidente Felipe Calderón, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo, dijo Saldívar Lelo de la REA. Insistió además que fue objeto de presiones durante la presidencia de Calderón, Hinojosa, debido al proyecto de resolución que presentó en 2010 por este emblemático caso de la guardería en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños, el 5 de junio de 2009. Reveló incluso que terminó a gritos una conversación con el entonces secretario de Gobernación, el panista Fernando Gómez Mon. Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos. Dijo Saldívar, quien recordó que el caso fue su bautizo en la Suprema Corte. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló a un ministro, no designó un secretario de Estado. Que yo no soy un empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Agregó en respuesta, la aludida Margarita Zavala, hoy diputada federal del PAN, rechazó la existencia de una operación de Estado para proteger a su familia.
Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros, escribió Saldívar en Twitter. Por su parte, durante su conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó que en este caso se haya ocultado información. Ni modo que ellos hubieran ordenado que se quemara la guardería. Dijo, es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger. Había impunidad, pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Era un comportamiento, porque en lo que le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado para meterse a proteger, insistió AMLO, en este caso era Margarita Zavala y su familia. Puede ser que existiera alguna responsabilidad de alguna omisión o algún familiar, pero ¿por qué tenía que ver un familiar o cualquier funcionario con un presidente? Es lo mismo que Ayotzinapa. Y así se defendió Margarita Zavala. Miente Saldívar, Arturo Saldívar. Mientras gastaba el erario público en las presentaciones de su libro, dijo que mientras escuchaba se le ocurrió contarles una historia y dijo muchas mentiras. ¿Qué dijo el ministro? Escuchemos. Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía. Así lo dijo el ministro Saldívar en la presentación de su libro. En tanto, el presidente de la República, le voy a poner un extracto breve de lo que señaló en esta conferencia de prensa matutina. A ver, escuchemos al presidente. Pero hablaba de esta actitud de la autoridad que prevalece cuando hay autoritarismo, de siempre ocultar las cosas o tratar de ocultar las cosas o de proteger a los allegados. Un presidente, ¿por qué tiene que proteger? ¿Por qué tiene que ocultar las cosas? De ninguna manera, sea quien sea, trátese de lo que se trate. Pero era una costumbre. Si no hay línea, si no sale la orden de los pinos, no hay nada. Imagínense qué autoridad moral puede tener un presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como los de la guardería ABC. ¿Qué autoridad moral? O lo de Ayotzinapa. Yo ayer decía, ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería. Pues no. O que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes. No. Pero al mismo tiempo, entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir? ¿Por qué no transparentar?
lo que sucedió, decir la verdad. Entonces, nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro de que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro. Pero de todas maneras, ordené de que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas. Claro, eso se llama autoridad moral, aunque seguramente los prianistas estarán en otra sintonía, pero el presidente ordenó, sí, que se investigue a quien se tenga que investigar y sin proteger a nadie. Pues a ver cómo le va a Felipe Calderón. Lo dio a conocer el ministro Saldívar en su papel, en su función ahora de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro presidente. El tema para investigación da para mucho. Que lo investigue el fiscal Gertz Manero, pues ahí se me hace un poco más complicado, porque Gertz Manero ha pasado estos 3 años, ya más de 3 años, pues en Tingolilingo, en otras cosas. Creo que sí va a investigar a José Ramón López Beltrán, a Caroline Adams, pero que investigue a Felipe Calderón, con quien hay fotos donde está muy a gusto, muy contento. Parece que se equivocaron de la designación, pero eso fue una situación en este caso de la Cámara de Senadores. Y ya sabe quién está ahí, el Ricardo Monreal, sí, pues, pero será una indagatoria que la Fiscalía retome, como el caso de Ayotzinapa, son hechos que marcaron al país, y sin embargo, salen. Cuando no tienes nada que ocultar, pues Margarita Zavala debería estar tranquila, pero sabe que no puede estar tranquila. Les reitero, eso se lo han restregado muchas veces en la Cámara de Diputados, pero como no hay un ápice de conciencia, un ápice de honestidad para decir, pues esto fue lo que pasó, sino un encubrimiento de parte del aparato del Estado mexicano. A eso estuvieron acostumbrados. Entonces se debe conocer a fondo lo que pasó, una investigación concienzuda y legal para determinar lo que sucedió en aquel entonces. Lo dijo el ministro, fue quien llevó el caso y se dio el tiro con Calderón y con el propio secretario de Gobernación, Blake Mora, en aquel entonces. Qué interesante se pone esto, ¿verdad, Felipillo? Amigas y amigos, están informados. Yo regreso con más información.